Amparo Parra és una escriptora, actriu i ballarina d'origen cubà, afincada a Catalunya des de fa 15 anys. Llicenciada en Història de l'Art per la UDG, és escriptora de diferents llibres, alguns dels quals ja en repetides reedicions. Darrerament s'està plantejant la immersió dins del món de la novel·la. Inquieta i activa, està també en nous projectes teatrals i literaris. I avui ens explicarà algun dels seus projectes i segurament alguna de les seves històries particulars. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. He venido pues a hacer la charla contigo. Bueno, pues nada, adelante. Gracias. Pues encantado de haber venido a verte y a mí me gustaría empezar esta charla de una manera sencilla. ¿Cómo fue que un buen día apareciste aquí en España? Bueno, cosas de Cupido. Yo vivía en La Habana, era directora de un centro cultural que precisamente está ubicado en el barrio del Vedado, en la locación donde se encontró durante mucho tiempo el pueblo de los catalanes en La Habana, el barrio de los catalanes en La Habana. Está en A, entre Zapata y 29, y de hecho ese barrio de ahí se llamó y todavía se llama el barrio de la Casilda. Y Casilda fue una señora, una catalana que emigró para Cuba en el año 1938 aproximadamente, y además de haber fundado ese barrio, estableció la quema del San Juan. Hombre. Casualmente yo nací un 23 de junio. O sea que el karma tiene buena memoria y sabe dónde tú vives. Era como si yo estuviera predestinada para venir a Cataluña. Y bueno, en fin, era directora de este centro cultural, también me encargaba de organizar la jornada de la cultura catalana en La Habana, trabajaba en la Dirección Municipal de Cultura de Plaza de la Revolución, y bueno, hubo un intercambio cultural entre Cuba y Cataluña, porque en aquel momento, a partir de la caída del muro de Berlín, en 1989, sí, que todo se puso tan complicado en el campo socialista, Eusebio Leal, el difunto Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana, tuvo la gran idea de hacer hermanamientos entre Cuba y España en general. Y entonces los investigadores socioculturales de cada municipio, de cada dirección de cultura municipal, hacían investigaciones acerca de los asentamientos poblacionales de españoles que habían en Cuba y sobre todo en La Habana, sí. Y entonces se encargó de hacer, una vez hechas todas estas investigaciones, empezó a hacer hermanamientos con los alcaldes de los sitios. Y bueno, el centro cultural que yo dirigía, precisamente el hermanamiento lo tenía con Cataluña, por la cantidad de catalanes que emigraron a mediados del siglo XIX, 1800 y pico, para La Habana. De hecho, el modernismo que hay en La Habana lo heredamos del modernismo catalán. Que es la réplica de los que emigraron. De todos los intelectuales. Bueno, hubo una gran migración de catalanes en Cuba, de todas las clases sociales, pero la impronta de intelectuales fue bastante grande. De hecho, intelectuales y también comerciantes. Sí. Porque el primer banco que hubo en Cuba, en La Habana Vieja, está ubicado y precisamente lo fundó un lloretense, Narcís Gelat, lo fundó. Y bueno, este barrio, como te estaba explicando, que está enclavado muy cerca de la Plaza de la Revolución, porque esa era la zona de los catalanes. Ahí, después del triunfo de la Revolución, se hace una fábrica en A y Zapata. Precisamente la Empruda se llamaba, que era una fábrica de elementos de hierro. Y tenía un teatro pequeño. Y después de la caída del campo socialista, con toda la crisis que hubo y todas esas cuestiones, siempre en Cuba se ha pensado que la cultura no tiene momentos fijos. Claro. Y amén de todas las crisis económicas, siempre intentamos que el arte sea un poco el motor impulsor de la sociedad y que sea un aliciente para la sociedad, pero que además, a través de la cultura, también se haga un trabajo sociocultural educativo. Bien. Bueno,
se rescata este teatro. Ya el historiador de la ciudad hace el levantamiento, se empieza a hacer contacto entre alcaldes catalanes de distintos pueblos y se conoce por esos estudios que esta señora Casilda, la que había fundado ese barrio, el barrio de la Casilda, era de un pueblo de Alampurdá. De la Alampurdá. Y bueno, se empieza a hacer todo este hermanamiento y un buen día me llaman del Ministerio de Cultura para recibir un grupo de catalanes que iban de un pueblo de acá, de un centro cívico de acá, que eran profesores de música y todas esas cuestiones, y llegan allí. Bueno, uno de ellos cuando me vio se quedó impresionado. Hablamos un poco de poesía y de música, yo no me interesó para nada en ese momento, y después el karma, al cabo de los 2 años vuelven a ir, él no fue, pero uno de sus amigos me ve e insiste en que yo le escriba a ese señor. Yo no me acordaba de él, sinceramente, y al final, bueno, termino escribiéndole, comienza la comunicación entre los dos, vuelve a Cuba, comenzamos a festejar, como se dice aquí. Tuvimos un noviazgo de alrededor de 4 años, 4 o 5 años, y luego nos casamos, y bueno, me trajo para acá, para Cataluña. Así fue mi entrada. Tu llegada aquí a Cataluña. Sí. Y una vez llegada aquí, tú proseguiste todo tu periplo cultural. Bueno, de momento no. Cuando llego a un pueblo y mi ex, yo me siento súper atrapada. En un país que no es el mío, en una lengua que no es la mía. Yo vengo con todo ese brío que tenemos nosotros de por sí, desde el punto de vista de idiosincrasia, y con un bregar cultural que, bueno, ya ves, dirigiendo un centro cultural en La Habana, siendo actriz, escritora, poeta, en fin, porque desde pequeña siempre me desarrollé en este mundo. En este campo, sí. Sí, y de momento me veo de ama de casa encerrada en un pueblo y era como que me ahogaba. Un ahogo, sí. Y bueno, hablé con él, al final lo convencí para continuar a hacer otra carrera universitaria, y me dijo, bueno, está bien. Y entonces me preparé en el examen de acceso a la universidad, que también fue una cosa en tiempo récord, porque llevaban desde octubre, finales de septiembre, octubre, preparándose para el acceso, y yo cuando me entero de eso ya era enero, o sea, fue febrero, marzo y abril, y bueno, y además con el idioma, la barrera del idioma, la suerte que tuve fue que Fidel no me mandó a la escuela a comerme la merienda, yo siempre digo, o sea que tenía una base educativa fuerte en Cuba, y las asignaturas que enfrenté ya las dominaba en el bachillerato y en otras carreras que había hecho en Cuba, esas cuestiones, y bueno... Y ya te fue rodado. Sí, amén de la barrera idiomática, pero bueno, si uno se pone fuerte con el catalán no es tan difícil, tiene mucha similitud con el español, con el castellano, como dicen ustedes. Y al final aprobé el examen de acceso y comencé mi vida de estudiante universitaria aquí en la Universidad de Girona, en la Facultad de Letras. Comencé Filología Hispánica y Catalana, pero el latín yo nunca había recibido latín, porque yo nací después de la Revolución, y allí el gobierno cerró las iglesias y todas esas cuestiones, y la religión nuestra fue el marxismo-leninismo. Claro. Marx, Engels y Lenin eran los dioses del comunismo, y nosotros, bueno, por lo menos la gente de mi generación, teníamos o sea, éramos materialistas totalmente. De iglesia no sabíamos nada, ni mucho menos. Y el latín era como decir una mala palabra, una palabra obscena. Y bueno, a mí me costó mucho en las clases de latín traducir del latín para el catalán. Cuando llegaba el castellano ya se había acabado la clase, yo no entendía nada. Conclusión, me cambié para historia del arte. Un cambio. Sí, que bueno, todo era en catalán, pero me era más fácil, me era más asequible. Y en el año 2013, junio del 2013, me gradué en la licenciatura de la licenciatura en Historia del Arte en la Facultad de Letras de aquí de la Universidad de Girona. En ese tiempo, coyunturalmente me había venido el divorcio, que me vino sin esperar. Yo digo que es la patraña de las musas, porque durante el tiempo que estuve estudiando en la universidad, era como si se hubiesen ido corriendo, volando. Yo había publicado 2 libros en Cuba, por aquí, bueno, breve tratado sobre el deseo, y no, es que está por allá, traje el que no era.
Breve Tratado sobre el Deseo lo publiqué, me lo publicaron en el año 2006. En el año 2006 por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en La Habana. Y yo vine para acá en diciembre. O sea, en junio, en el marco del Festival Internacional de Poesía y Arte de La Habana, sale ese libro. Y yo vengo en diciembre. Cuando yo llegué aquí en diciembre, escribí un poema que está por aquí. Se llama Encuentro. Y de ahí para allá, no sé si fue el cambio, la transculturación, el cambio de sitio. El caso es que las musas desaparecieron. Y fue adaptarme a todo el cambio. Y entonces luego, cuando empecé a estudiar historia del arte, de vez en cuando aparecía alguna. Y yo me inspiraba en algún cuadro y esas cuestiones. Y entonces en el año 2011 publico el segundo libro en La Habana también. Pero bueno, fueron obras que escribí aquí, que se llamó Al norte de mis muslos. Y se los dediqué a las pinturas que estuvieron censuradas en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Europa, por la desnudez. Por ejemplo, Olimpia de Edouard Manet, El origen del mundo, ahora no me acuerdo el autor de este cuadro, que es Un sexo de mujer y todas esas cuestiones. Y a mí me inspiraban estas obras y escribí el segundo libro. Y de ahí para allá se desaparecieron las musas, se fueron corriendo. Y a raíz del divorcio, entonces se activan. Y entonces escribo Kama Sutra en verso, que es mi tercer libro de poesía. Pero este libro tiene un montón de reediciones. Increíble, mira. Tuvo dos primeras ediciones. Una es esta, no, esta fue segunda. Por ahí andan las dos primeras que tienen carátulas diferentes. Y después esta es la que más se ha ido reproduciendo. Esta es la última que conozco yo. Esta se ha ido reproduciendo en varias ocasiones. Es la que más se conoce. Y bueno, ahora estoy escribiendo un nuevo libro de poesía. Bien. Y estoy con una novela también. Es que en la introducción yo ya he dicho de que ahora estás inmersa en el proyecto de la novela. Sí. Y eso te apasiona. Sí, más que nada, bueno, yo soy muy amante de las letras. Es una cosa que es mi droga realmente. Cuando menos me lo imagino, me llega algo como si me soplaran al oído, o a veces estoy mirando la tele y escucho dos palabras diferentes y le veo una combinación armónica tan linda. Y a partir de ahí empiezas a desarrollar. Sí, o estoy conversando contigo y dices una frase que me llama la atención y la vinculo con otra, o veo una hoja que se cae y esa trayectoria me inspira. Son las musas. Sí, las musas. Entonces yo nunca había escrito narrativa, nunca me había atrevido. Escribo poesía desde que tenía alrededor de 11 años. Y bueno, seriamente me puse cuando tenía 18 años ya, que entró al taller de creación literaria de la Fundación Nicolás Guillén en la UNIAL. Y bueno, fue seriamente que me dediqué a partir de ahí, a la poesía. Pero la narrativa tiene otra estructura, tiene otra fuerza, tiene otro peso. Y es importante que el lector se atrape. Sí, se quede enganchado. Sí, y lo bueno de todo esto, es una fortuna realmente, que a raíz de situaciones negativas y horrendas que he pasado en un momento determinado, como lo pasa cualquiera. Como todo el mundo, sí. La literatura ha sido mi manera mi catarsis. ¿Como una válvula? Sí, una válvula de escape. Me han pasado cosas terribles. El primer cuento que escribo fue a raíz de un encontronazo bastante desagradable. Y casualmente eso me sucede, fue algo muy personal, muy duro, muy íntimo, y yo estaba en el MANAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, cuando recibo una llamada telefónica terrible. Que te rompe. Que empecé a dar gritos y yo no sé cómo me pude contener y estar casi las 2 horas de clase. Estábamos estudiando los pintores modernistas catalanes. ¿Y no te descentró? Lloraba, pero observaba las obras y escuchaba a la profesora. Y era una cosa de Luisa fondo. Feixeda, nunca se me va a olvidar. Y llegamos al salón de Isidro Runel, este pintor catalán tan interesante que fue quien llevó la temática de los gitanos a la plástica, a los salones de la burguesía catalana. Y bueno, tenía bodegones, además, él fue muy bueno haciendo bodegones. Y yo lloraba y escuchaba y todos mis compañeros, los catalanes tienen algo muy lindo y es que tienen muchas cosas lindas, y entre las cosas lindas que tienen es que son muy discretos. Son personas que te apoyan, pero te apoyan desde la discreción.
los puedes tener al lado tuyo, son incapaces de preguntarte qué te pasa, pero tú sientes el apoyo de ellos. Y yo sentía el apoyo de todos mis colegas, yo sentía el apoyo de mi profesora. Y no solamente de Luisa Feixeda, de Ima Merino, de Xavier Plat, de todos mis profesores, de Eugenia Fonsalva, de los Nadal, increíble, de verdad. Yo me he sentido súper acogida en la Universidad de Girona y en esta ciudad también. Total, el caso es que logro escuchar la incidencia de la luz, el color en que se inspiró Nunel para hacer determinados cuadros, toda la intensidad que le pone a la temática de los gitanos, el tiempo que estuvo viviendo en la Barceloneta, o no viviendo, sino, bueno, asistiendo a la Barceloneta, y si tuvo un romance o no con una gitana. El caso, bueno, toda esta temática, como este artista fue capaz de llevarlo a las artes plásticas, y además que tuvo el coraje de llevarlo a los salones burgueses de Barcelona, que fue como un grito o una falta de respeto para la burguesía, pero él tuvo ese valor, esa impronta. Y recordé, saliendo del museo, recuerdo que estaba bajando las escalinatas impresionantes de Montjuïc, que él hizo una serie de dibujos que se llamó Cretinos. Lo hizo en el Valle de Arán, 1901, más o menos. Lo invitan otros amigos de él, pintores, y cuando la belleza del Valle de Arán es increíble, lo sabes. Ahí hay muchísimas iglesias románicas. Muchas. Pero en esa época el fenómeno de la endogamia era bastante latente, porque eran pueblos pequeños, se casaban entre primos, entre hermanos, y el fenómeno del cretinismo era latente. Y él, en dibujos pequeños así, en folios muy pequeños, hizo una serie de dibujos que se llama Cretinos. Cretinos a la salida de la iglesia, mujer cretina con un niño. Y yo no sé, las musas, capricho de las musas, como dice uno de mis poemas. Bajando la escalinata, yo empecé a recordar todas aquellas pinturas que no estaban en el museo, y cuando me siento en el tren, inspirada yo en esas pinturas, empiezo a escribir todo lo que me estaba pasando, lo que me había pasado a través de la llamada telefónica tétrica aquella que tuve, y fue lo primero que escribo. Ahí desarrollas. Sí, y bueno, después me regalan un preservativo de fresa, una amiga mía cubana en su cachondeo y su risa, y me dice, mira, para del abandono de mi esposo, y todo ese, yo lo que menos quería era saber de nadie. Pero pasó algo con el preservativo, o sea, fue verlo y empecé a escribir un cuento, vamos a hacer un capítulo de la novela que se llamó así. Y poquito a poquito fui escribiendo, y además me fui sintiendo mejor, me fui soltando. Luego, cuando ya termino la universidad, a raíz de todo este proceso personal que tenía del divorcio y todo, y en el tiempo que estaba en quinto año de la carrera, tuve una asignatura que se llama Estética con Xavier Antic, que es un profesor extraordinario de la Universidad de Girona, y precisamente nos dio un ciclo de autores latinoamericanos. A mí me gustaría que de este exitoso libro Kama Sutra en verso, me recitaras algún verso. Uy, mi madre, déjame ver cuál. A ver. Bueno, mira, Patraña de las Musas. Patraña de las Musas, vamos a ver, porque como estamos hablando de ella, sí. Y además fue tan interesante lo que me pasó, que cuando me quedé como sola, ¿no? Mi hijo se fue a trabajar, cumplía los 17 para 18. Mi ex me abandona y yo me quedé así, fue como quedarme entonces con las musas, ¿no? Descolocada. Sí. No sé qué mago insomne borda nuestra existencia. Tú, junto a la Eva que elegiste para adornar amaneceres, atrapar lunas y custodiar los sueños. Yo, apresada en mis pasos, desojo girasoles como un adolescente. Espero al Adán azul y de morado que se me encaje como el yin y el yang. Tú, en el país del whisky, rastreas las pisadas de Sherlock Holmes, pero a la sombra del guapango y la ranchera. Yo, entre efigies románicas y trazos de Gaudí, amparo versos que vuelan desde el trópico y anidan en la costa brava. Mis rizos crecen y en ti... Ay, Dios mío, mira, vas a tener que hacer un corte ahí. Es que me hacen falta los espejuelos, espérate. Mis rizos crecen y en ti se resumen mis amantes. Sobre todo,
aquellos que deseo y no he tenido, los que al besar se implican en el sabor de la saliva, la intención, el soslayo y la complicidad. Esos amantes que ocupan mi hipotálamo se resumen en ti, que aún sin descubrir los espacios de mi anatomía, desatas aleluyas y humedades. Ojalá fuera yo una mujer simple y ordinaria. Intenté serlo, pero las musas... Dios mío, ahí hace otro corte. A ver, ojalá fuera yo una mujer simple y ordinaria. Intenté serlo, pero las musas conspiraron, tejieron trampas, espantaron al falso Romeo de pelusa y estropajo. Ahora me colman el intento, me prueban, me castigan, quieren saber si soy la verdadera, la poeta sensible y seductora que dejé oculta en La Habana. Quieren saber si continúo siendo la hambrienta, pasional y temeraria que desterré para colgarme el traje de sumisa. Preguntan si me la sé ingeniar plantándole cara a la menopausia y si permito que la voz de Arjona me cautive. Indagan si soy la hembra que palpita entre tus dedos y desea aferrarse a tu nariz, a tus labios, a tu espalda, a tu barbilla, pero se inmola para que prevalezcan todos tus equilibrios. Las musas me obligan a cruzar las piernas. Se antojan de que en mi cama continúe una plaza vacante, mientras tú, en el borde del planeta, te acurrucas con la costilla tibia conquistada. Prefieren que te evoque con la pluma afilada, sumergida en el vicio de mis versos. Muy bien. Has nombrado Sherlock Holmes. Sí. Y yo sé que tienes una obra de teatro Sí. en referencia a Sherlock Holmes. Sí. Bueno, mira. Es un monólogo que he escrito que se llama Mulata a los Sherlock Holmes. Y bueno, la idea surge porque el amor ha cambiado mucho en estos tiempos complejos y convulsos, bueno, por llamarlo de una manera lo más real posible. Yo quiero volver al monte donde nace mi camino. Yo quiero volver al monte donde nace mi camino y llegar a mi destino guiada por el sinsonte. Yo llegué aquí, bueno, y me di cuenta de que las parejas no se toman de la mano por las calles. Es muy raro ver a alguna pareja de la mano. Ahora un poquito más, ¿no? Ahora se ven más. Pero inicialmente yo decía, bueno, ¿y por qué la gente no se toca? O besarse en la calle y todas esas cuestiones. Entonces han proliferado las redes sociales. Tinder, POF y bueno, toda esa serie de cuestiones que yo creo que realmente lo que hacen es crear una distancia más fuerte. Entiendo. Entre hombre y mujer, porque todo lo que es el cortejo del amor, que es lo que nos acerca más, eso se ha ido al traste, por así decirlo. Se ha perdido. Sí, se ha ido perdiendo y resulta que eso es algo tan lindo. Hace poco yo estaba escuchando en Facebook una especie de conferencia de un argentino que se cuestionaba qué sería de la literatura clásica, de los cuentos infantiles, si en ese momento cuando se escribieron en siglos pasados hubiesen existido los móviles y la tecnología. Y hablaría que igual Romeo no se hubiese suicidado y Julieta, porque entonces le hubiera mandado un mensaje que estoy viva, que estoy simulando. Un WhatsApp. Y la abuela Caperucita se hubiera enterado que el lobo estaba por ahí, si hubiera tomado otras medidas. En fin, que la tecnología realmente yo creo que hasta cierto punto en buen grado, nos ha ido deshumanizando o desde el punto de vista de ese acercamiento que tenemos, que los humanos, que nos hace perpetuarnos como especie, se ha ido perdiendo. Entonces, precisamente, Mulata, los Sherlock Holmes, es una investigadora que, bueno, ella tiene muchos conocimientos de ciencia, de arte y no sé qué y no sé cuánto.
y lo que hace es investigar en Tinder, POF y todas estas redes sociales, latincupido.com, investigar cómo va, o sea, va tras los pasos del amor en las redes sociales y se encuentra una cantidad de disparates, que aquello es tremendo. Entonces, tiene una vis cómica, muy cómica, pero realmente es un llamado de atención. Sí, es una agujita. Sí, es un llamado de atención. ¿Qué estamos haciendo los humanos? Que cada vez estamos más lejos. Y bueno, ya el monólogo lo he puesto en varias ocasiones, no tantas como las que a mí me gustaría. Porque bueno, COVID de por medio, Sí. cuarentena, otras labores que Vas hago. incorporando actualidad. Sí, y además las voy actualizando en la medida que pasan las cosas. Voy a decir algo aquí que igual ya ahora nadie se me acerca a ligarme, pero voy a ser sincera. Yo me apuntaba en las redes, pero realmente no era por ligarme, sino por investigar. Y de hecho me entrevistaba con los chicos y casi siempre me sentaba aquí en la Rambla para estar más cerca de mi casa, ¿no? Sí. Porque tú no te encuentras con cada cosa que tú no sabes, ¿no? Porque eso es lo malo que tiene la pantalla, que detrás de la pantalla tú no sabes si hay un psiquiatra, un anonimato. loco, un no sé qué, o alguien con una sierra, una motosierra para hacerte posta, ¿entiendes? Y entonces, bueno, nada, yo siempre tomaba esas precauciones, pero con todo y eso, me encontré, conversé con muchos chicos que realmente estaban bastante desquiciados. Y en otras ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con ellos, no en plan ligue, sino que me confiesan que realmente sucede lo mismo con las chicas, a ellos les pasa lo mismo. O sea, yo pienso que en este caso, este personaje está llamando un poco, de hecho, hay un momento en la obra en que ella insta a cantar el Boix pour tout. Sí. Y que al final el discurso es que amémonos, besémonos, estamos uno al lado del otro, no hace falta tener un móvil, no hace falta tener una aplicación de esta para ser feliz, Sí, porque sí. la instantaneidad te priva de tantas cosas. Claro. Y bueno, va por ahí el personaje de Sherlock. De hecho, a mí la figura de Sherlock Holmes siempre ha sido para mí muy enigmática y Arthur Conan Doyle, el escritor, el creador también. La literatura inglesa ya sabes que es increíble. Y es un poco traerlo, hago como un homenaje a este personaje en este tiempo, en este siglo XXI, no buscando los crímenes como tal, de los crímenes reales, o sea, de corporales, Sí. sino estos crímenes emocionales. Sí, porque al exacto. final estamos todos buscando el amor, buscando quien nos ame y nos matamos nosotros mismos. Nos matamos la pasión, nos matamos la ilusión, nos matamos el deseo. Entonces se despierta como un nivel de, o sea, es una inseguridad tremenda, no te entregas del todo, bueno, me va a fastidiar, me va a hacer la pirula, no sé cuánto. Y bueno, terminamos yendo a un psicólogo, a un psiquiatra, buscando un masajista, porque entonces el hombre que tenemos al lado, la mujer que tenemos al lado, no nos hace bien, entonces vamos a buscar a alguna china que nos haga el final feliz. Entonces, y es un desastre. Entonces, el personaje, con toda su carisma y toda su risa, lo que te está diciendo es, Cuidado. ojo, vamos a ver qué pasa, vamos a mirarnos por dentro y realmente buscar el acercamiento. Lógico, los animales no tienen móviles y se procrean. Entonces nosotros, mira, es un desastre. Pues, Amparo, ha sido todo un verdadero placer todo este impacto de sensaciones y estas historias tan bonitas que nos has ido explicando. Y yo lo que desearía es que esta incursión en el mundo de la novela dé frutos. Porque ya podríamos decir que ya estamos impacientes para ver qué va a salir de ahí. Sí, bueno, gracias. Sí, yo creo que ya tengo que disciplinarme en ese sentido. Y todo es la impronta y las metas. Las metas que nos pongamos en la vida. Y de verdad, si no me pongo la meta, no la termino nunca. Y vamos, Amparo, siéntate, termina. Y además, creo que desde el punto de vista personal, es algo que tengo que concluir para seguirle dando paso a otras cosas. Y yo espero que sea del agrado de todos. Es una novela que se desarrolla entre Cuba y Girona. Bien. Pero más Girona. Hay los que han podido leer algunos capítulos, los profesores míos de la universidad,
Me han dicho que es bastante fotográfica, sui generis y sobre todo que va llegando. Y yo pienso que es el objetivo. Cuando yo me siento a escribir, ayer hablaba con alguien y me decía, eres muy exigente. Yo creo que es parte de la educación, del comunismo. Cosas buenas que tienen es eso, ¿no? Que te hacen muy exigente. Intenta que, o sea, la gente de mi generación nos exigían no ser mediocres, teníamos que ser los mejores en todo. Pero había algo interesante, que nos exigían no ser mediocres, pero también alegrarte del bien ajeno. Claro. O sea, si tu compañero, todos, era obligatorio prácticamente tener, si tú no tenías un 9,5 o un 10, vaya un 8, de 8 en adelante, y el 8 te miraban bueno, el 9 ya era otra cosa, y el 10 era lo que te exigían, eras un mediocre. Y entonces nos alegrábamos cuando que el otro sacaba 10 y qué bueno, yo intentaré hacerlo, Tengo pero que sin la atraparlo. envidia, ¿entiendes? Ese sentimiento a la gente de mi generación no nos inyectaron. Realmente vivimos la panacea de esa época. De hecho, muchas personas me dicen que llegan a Cuba, encuentran a un taxista, o porque después de la caída del comunismo todo se puso bastante oscuro, y ahora está muy, pero que muy oscuro. Pero dicen, bueno, todavía hay muchos cubanos con los que se puede hablar. Y yo pienso que es eso, ese producto. A mente que ahora es un desastre. Yo tengo mucho dolor en el sentido de que los valores se han perdido, los valores éticos se han perdido mucho, realmente, porque hay una premisa de Carlos Marx que dice que primero hay que vestir, calzar, tener un techo, para después hacer arte, filosofía, religión. Y yo pienso que eso es lo que está pasando en mi país, tristemente. Es lo que está pasando ahora en Cuba, que hay muchas cosas lindas que se han perdido. Yo tengo fe en el mejoramiento humano Sí. y esperemos que las cosas mejoren. Y entonces, en cuanto a la novela, se desarrolla más. Bueno, la primera parte es la salida del personaje de Cuba, todo lo que pasó en el periplo de su casa hasta el aeropuerto, y después el choque cultural aquí cuando llega a Barcelona y al aeropuerto y todo. Es como, imagino que a Colón le pasó lo mismo cuando llegó allá, ¿no? A ver, salvando las distancias. Pues muy bien, hasta aquí esta entrevista y me ha gustado mucho, repito, me ha gustado mucho todo lo que nos has ido contando y todos estos apuntes de personajes y fechas. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Pues vamos, a ti por Ya tú recibirnos. sabes. La cerveza te la debo, que estoy intentando bajar de peso. Muy bien. Agüita. Agüita que no sabe mal y está bien. Está bien. Pues muy bien. Bueno, un placer, de verdad. Aquí tienes la puerta abierta, cuando tú quieras picas el timbre y subes sin problema. Perfecto. Gracias.